En este nuevo capítulo de Felicidades, te independizaste, tenemos el placer de contar con Luis Guillermo Aldana, psicólogo clínico con enfoque psicoanalítico desde la Ciudad de México. Luis Guillermo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, Tomás, te agradezco mucho. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir contigo y con todas las personas, pues esta parte de mi crecimiento y de cómo estoy laborando actualmente. Te agradezco mucho esta oportunidad. Feliz, feliz. Luis, ¿cuántos años de experiencia tienes y cómo llegaste a ser psicólogo clínico? Bien, pues mira, estoy por cumplir casi ya los 10 años que llevo con experiencia y la primera parte que me surgió fue cuando decidí estudiar la carrera de psicología. La decidí estudiar por muchas cuestiones que yo veía en el lugar donde trabajaba. También tengo la profesión, ya actualmente no, pero soy policía de carrera, sí, soy ya jubilado de la policía. Sin embargo, estando trabajando como policía, pues me di cuenta de esta necesidad que había de lo que se le llamamos salud mental, ¿no? Esta necesidad que tenemos los seres humanos, pero principalmente pues aquellas personas que ejercemos en el rubro de la seguridad ciudadana este tipo de actividades. Entonces, pues me di cuenta que había mucha información, mucha ayuda jurídica, mucha ayuda, preparación con respecto a las leyes, pero no a lo emocional, no a la parte del entendimiento de la mente, de la psique, de la persona. Y bueno, pues en algún momento decidí cambiar ese rumbo de lo que yo estaba haciendo como policía y dentro de la misma corporación tuve la oportunidad de darme mis tiempos para empezar a estudiar y decidí estudiar la carrera de psicología para comprender esta parte del comportamiento, para ir comprendiendo muchos porqués que tenía en ese momento Tomás. Porqués de cómo se actúa, cómo actúan las personas en grupo, cómo actúan las personas individualmente y principalmente cómo actuaban mis compañeros policías en ese momento, ¿no? Muchas porqués, vuelvo a repetir, dudas de cuestiones de corrupción, cuestiones de actividades violentas, cuestiones de impotencia. Entonces, fue por lo cual me decidí estudiar. Quiero aclararte algo. Por lo regular en la corporación policíaca en la que yo me desarrollé, que es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ahí la mayoría de mis compañeros que deciden estudiar, estudian como una directriz primordialmente, en ese momento, no sé ahora, derecho, ¿no? Y ellos quieren dirigirse hacia la parte del derecho por la parte de las cuestiones de injusticia que se viven dentro de la misma corporación como policías. Pero yo decidí irme más hacia la parte de la psicología porque tengo una idea. Para mí, el abogado, desde su sentido y desde su profesión, con todo el respeto que me merece, pues ayuda y protege a la persona, ¿no? La cuida, le hace las cosas. Pero el psicólogo, creo que más allá de ayudar, enseña a que la persona se aprenda a defender. Entonces, para mí fue esa la idea más importante que me llevó a estudiar la carrera de psicología. Empecé a estudiar la carrera de psicología, yo estudié en la Universidad Pedagógica Nacional de México, solo que me di cuenta que la carrera de psicología educativa no era para mí. Cuando ya terminé, busqué en otro lado y bueno, terminé estudiando psicología clínica. Me titulé como psicólogo. Posteriormente hice una especialidad en psicología clínica y psicoterapia. Y bueno, pues ya posteriormente hice una maestría en pedagogía y actualmente pues tuve la oportunidad de hacer una maestría en psicología clínica y psicoterapia con enfoque psicoanalítico. ¿Y por qué lo digo esto, Tomás? Porque obviamente al momento que yo empecé a trabajar ya con base en mi profesión dentro de la corporación, al término de mi carrera tuve la oportunidad de insertarme en el área clínica en mi corporación, atendiendo mismos compañeros, atendiendo, tuve un lugar en donde atendía yo a las familias de aquellos compañeros que morían en actos de servicio. Entonces,
pues tuve que irme preparando y ir buscando herramientas para poder ir atendiendo este tipo de demandas. Y al mismo tiempo me fui desarrollando ya cuando yo llevaba el año y medio de la carrera con una asesoría, es decir, en una institución, Instituto de Desarrollo Biopsicosocial se llamaba, donde me iban preparando ahí para aprender a ser psicoterapeuta. Tenía una formación en la cual me iban dirigiendo desde el enfoque psicoanalítico. Entonces me fui dando cuenta, Tomás, que pues no era un juego, que era más allá de estudiar una licenciatura, que era el trabajar con vida, con almas, le llaman, con gente pensante, gente que es muy cambiante y somos mutables a lo largo del tiempo. Entonces de Sí, ahí fue como decidí ir estudiando cada una de lo que te acabo de mencionar por lo complejo, pero al final del día, Tomás, te puedo decir que es algo más allá de complejo, fascinante para mí el encontrarme con algo muy importante. Fíjate, el psicoanálisis ya hace algo muy importante. El psicoanálisis es el área que maneja a cada paciente caso por caso. Es decir, no se trata a todas las personas igual. Cada una tiene su diferencia, cada una tiene su complejidad y cada una tiene la forma de verlo de una forma distinta. Y eso es algo que me gusta mucho. increíble. No me esperaba para nada el que haya sido policía primero y luego psicólogo. O sea, uno por la cantidad de estudios. Yo he leído tu descripción en tu perfil varias veces. Digo, wow, lleva años y años de estudio y se nota que, claro, te gustó algo y te fuiste perfeccionando cada vez más. Así que qué lindo ver como algo que nació ahí en el instituto y fue creciendo a un hambre mayor de seguir estudiando y tratando a los pacientes todo distinto, con obviamente el tratamiento y el proceso psicológico que cada uno necesita. Así que de verdad que me pilló muy, muy de sorpresa y un poco ya tomando la decisión de ser psicólogo, de irse por este camino. ¿Por qué irse por el camino de ser autónomo, de ser independiente? ¿Cómo fue un poco el trayecto al mercado laboral para ti después de haber ya estudiado la carrera y venir saliendo de unos años como policía? Claro, hay una frase, Tomás, que a mí me ha llamado mucho la atención y es: provocan lo que quieras o lo que quieres. Ujú. En este caso, fíjate que conforme fui yo trabajando como psicólogo clínico dentro de la corporación, me di cuenta que el entorno no solo era la policía, que hay gente afuera, que hay gente, ciudadanos, visto desde la parte policíaca, pero también hay personas en general que carecen de algo que se llama escucha activa, de que alguien los escuche, de afecto, de atención, que muchos carecemos, o la mayoría carecemos en mayor o menor medida. Pero Ujú. cuando yo empiezo a detectar que hay una necesidad de las personas de ser escuchado, misma necesidad que yo en algún momento tuve, porque también llevo mi proceso terapéutico, obviamente. Ujú. Y en este sentido me interesó dirigirme hacia la parte privada. ¿Por qué? Porque como dejé de hacer las actividades propias de la policía y me dediqué al área de psicología y al área clínica, pues no es que me sobrara tiempo, pero me empezó a llamar la atención y me decidí empezar a independizarme, a trabajar por mi cuenta. De ahí que te refiero pues todas estas especialidades o algo, porque entendí que para poder atender a una persona debes de tener un cierto grado de preparación y aún así nunca es suficiente. Claro. Entonces, pues esto fue también impulsado, te lo comentaba en un inicio, a la mitad de la carrera me fueron coachando, me fueron dirigiendo en un instituto donde solo atendían a personas desde del área civil, de la vida civil, no policías. Y pues eso a mí me nutrió, me llenó mucho y me di cuenta esta necesidad tan grande de dos cosas: de psicólogos preparados, de terapeutas preparados, porque aquí entra una parte muy importante.
no todos los psicólogos son terapeutas, ni todos los terapeutas son psicólogos. Entonces, sí es complejo porque todavía hay un mundo muy confuso en esta parte de la terapia, ¿no? Y entonces me gustó, me di cuenta y decidí independizarme, decidí empezar a trabajar por mi cuenta. Y quiero decirte, Tomás, que ha sido algo para mí maravilloso, algo que me ha llenado la vida en el área profesional, en el área laboral. Hoy precisamente tengo un año de jubilado ya de la policía, donde ya no ejerzo y bueno, pues no he dejado de trabajar, no he dejado de descansar en ese sentido porque el consultorio, la parte privada, me exige, ¿no? Yo estoy a Sí. diario en el consultorio trabajando, actualmente pues ya me desarrollo como psicoterapeuta, pero creo que ese ha sido lo más enriquecedor, Tomás, porque soy maestro también imparto cátedra en una universidad a lo que son pedagogos, a lo que son psicopedagogos y psicólogos en Ujú. formación. Entonces, perdón, a ellos les he dicho mucho algo bien importante. Los psicólogos no ayudamos a la gente. Los psicólogos nos intentamos hacer mejor nuestro trabajo. Y esa es la forma en que lo empiezas a hacer. Entonces, a mí me ha llenado el empezar a ver cómo las personas que llegan al consultorio de la parte privada se van, si no a veces con una sonrisa, con una mirada de tranquilidad o con una mirada de encontré lo que buscaba o tengo una solución o ya sé que no está todo perdido o ya sé que yo mismo o yo misma tengo mi solución. Y cuando tú ves esos rostros, Tomás, cuando tú empiezas a ver que las personas, solo por el hecho de hablar y de poder tener una oreja que los escuche, se llenan de paz, de tranquilidad o encuentran sus dudas, eso a ti te llena. En mi caso, es lo que me llevó a ejercer esta parte. Qué increíble. Muy, muy linda historia. Dado que empezaste ya después en tu vida, algo que yo escucho comúnmente de psicólogos, psicólogas que están recién comenzando, quizás saliendo de la universidad, terminando los estudios, o ya gente que quizás tiene un poco más de experiencia. Es muy difícil el darse a conocer, el tener suficiente experiencia para los primeros pacientes, etcétera. ¿Cómo lo hiciste tú? Digamos, puede haber sido una bendición, pero también una desventaja de haber tenido una carrera primero, luego decidir ser psicólogo, hacer los estudios y lanzarse como independiente. O sea, es como muchas cosas a la vez. Entonces, ¿cómo confiaste en tus habilidades? ¿Cómo llegaste a esos primeros pacientes? Y de manera resumida, ¿qué recomendaciones tienes para más personas que están como tratando de buscar el camino independiente y que buscan esto mismo que tú? O sea, poder mirar al paciente, ver esa sonrisa, ver cómo se han ido eh, mejorando, cómo van viendo las cosas de manera un poco distintas y cómo lo que tú le estás dando al final lo está ayudando. Claro, primer punto, sí quiero comentarte que había mucho miedo, indudablemente. Hay miedo porque tienes miedo de que las cosas no se den como te lo imaginas, de no tener pacientes, de que el paciente te rechace. Y hay una parte muy importante de que el paciente diga, no sirves, ¿no? No me funcionas como terapeuta. Claro que hay esa parte. Hay ese miedo de que incluso llegue el paciente por primera vez y ya no regrese y digas, yo fui el que tuve el error o qué pasó en mí. Siempre se van cargando esos miedos. Sería mentiroso de mi parte o engañoso decirte, no, lo hice muy seguro. No, fíjate que me di cuenta de una parte bien importante. Esta seguridad, sí te puedo decir que la fui adquiriendo a través de los libros, a través de la propia experiencia. ¿Cuál? El ir compartiendo con colegas, el ir preguntando, Tomás, en saber Ujú. que cuando tenía un caso y no encontraba a lo mejor una solución, preguntar a un colega, preguntar al otro. Quiero decirte que la formación que yo tengo, que es psicoanalítica, a mí me ha llevado a que desde que yo inicié, mucho antes de iniciar la carrera, yo llevo un proceso de terapia. Yo llevo todos los martes, tengo mi Ujú. proceso terapéutico y también
tengo una persona que me supervisa los pacientes que yo llevo. Esos dos factores, junto con el factor académico, en mi caso, Tomás, te brindan la seguridad de saber que lo que estás haciendo está en el plano indicado. Porque al final del día, si bien es cierto que ser terapeuta es una profesión vívida en la soledad, donde tú al final del día te quedas solo y donde tienes que enfrentar solo los problemas de cada paciente, también es bien cierto que si buscas, hay gente a tu alrededor, profesionistas, profesionales, que te supervisan, que te orientan y estar abierto, Tomás, a otras corrientes, estar abierto a otros puntos de vista. Yo trabajo en conjunto con algunos otros psicólogos, con médicos, con psiquiatras, que me han permitido trabajar con ellos porque es solo así la forma en que he podido ver y entender que el paciente se va tranquilo. Y es como fui acreditándome respondiendo a tu pregunta, Sí, ¿no? El paciente, si en algún momento se vale decir, esto yo no lo puedo tratar, esto sale fuera de mi alcance, porque es lo que busca honestidad. Y no por el claro, hecho de quedarte con el paciente o que te pague o verlo como un acto propio de dinero, que tiene mucho que ver, sí, claro, con la economía, porque de eso vives, pero también cuando ves primero su salud, puedes decirle al paciente, yo no puedo con esto y te canalizo. O ser honesto contigo y decirle, yo estoy limitado y no estoy preparado en este momento, pero te canalizo con quien sí está. Esa es la parte, Tomás, que a mí me ha funcionado y me ha servido para que las personas se puedan ir conmigo dirigiendo y me han ido recomendado de boca en boca. Y otra cosa, perfecto. darme cuenta de algo que aprendí, Tomás. No todos los pacientes quieren terapia. Hay pacientes que solo quieren una asesoría, hay pacientes que solo quieren una contención emocional y hay pacientes que sí quieren terapia. Entonces, identificar esas tres, porque las puedo hacer, dar una contención, dar una asesoría o dar un proceso terapéutico. Cuando identificas eso, es cuando sabes qué quiere cada paciente. Y es como el paciente se siente a gusto contigo. Y lo más importante, Tomás, ver al paciente como es, como un ser humano, como una persona que tiene vida y que va por una necesidad, no por un acto propio de verlo como algo económico. Por lo menos desde mi parte, te puedo decir que esto es lo que me ha funcionado para que las personas me recomienden de boca en boca, obviamente aparte de la publicidad que tengo. Sí. ¿Y ahí qué tipo de publicidad estás haciendo? ¿A qué te refieres en particular? Mira, pues indudablemente este mundo de las redes sociales es grandioso, Sí, ¿sí? Yo soy ochentero, tengo 48 años. ya, Quiero decirte que sabes que pues parte de mi generación, somos una generación que vamos como que rasgando y al límite de todo lo nuevo, ¿no? Nunca nos imaginamos tener un celular, una tablet, hacer esto que estoy haciendo contigo. Para mí era pues inimaginable en algún momento, pero he tenido que irme adaptando precisamente a estas redes sociales, a publicitarme en Facebook, principalmente en Instagram, a hacer este tipo de cuestiones como podcasts, a publicitarme también en algunas conferencias, en algunas charlas. Y aquí es el compromiso porque es saber qué dices, cómo lo dices y con qué lo sustentas. Y obviamente, mira, te quiero comentar que también darle el profesionalismo a tu trabajo implica como la aplicación que ustedes ofrecen, hablando de ese punto, el hecho de que una persona pueda ver que tú te manejas por una agenda, que no es saber si lo puedes o no, el hecho de saber que hay un orden, porque una agenda implica un orden para ti, para claro. las personas, y obviamente cuando las personas ven que tienes una publicidad, que te presentas, que pones tu cédula, que hay un orden en tu trabajo, da confianza, ¿no? Lo pongo yo a veces con los alumnos, ¿no? En México, te quiero comentar, Tomás, quiero hacer una parodia un poquito muy fuera de esto. Somos muy, o la mayoría de los citadinos, de los que viven en el Distrito Federal de la Ciudad de México, somos muy dados a comer tacos, ¿sí?
se les llaman los tacos callejeros. Bueno, los tacos más ricos son aquellos tacos a donde tú llegas y está la salsa y está lleno de grasa y hay mucha gente y dices, no como si no hay grasa, ¿no? Porque hago la parodia, porque mira, en un profesional de la salud, como en un médico, como en un nutriólogo, como en un psicólogo, como en un abogado, voy con quien me brinda la confianza. También desde lo primero que veo, si veo que hay un orden, si veo que hay seriedad, si veo que hay disciplina, si veo que se publicita, que da la cara, que no se esconde, que da su número, que está al pendiente, que tiene dónde localizarlo, seguramente es una persona confiable y no tengo por qué esconderme. Y en ese sentido es como me he publicitado, Thomas. Sí, excelente. No, ahí eso yo creo que es tremendamente importante y me gustó mucho la comparación que hiciste. O sea, por un lado es algo que generalmente sí va a ser más informal. O sea, yo vengo llegando a la Ciudad de México y claro, obviamente probé los tacos de calle y yo siempre busco el que tiene más personas, el que las salsas se ven, etcétera, etcétera. Y claro, lo mismo. O sea, acá al final la herramienta que entregamos nosotros, tratamos de que sea lo más beneficiosa posible para el profesionista, para justamente eso. O sea, que sea una página web fácil de agendar, que dé confianza, que tenga, o sea, hemos estudiado mucho los colores, el cómo se interactúa con la página, lo fácil que puede llegar a ser y todo eso. Y al final yo creo que eso es lo que he estado escuchando mucho últimamente, que es el nivel de profesionalismo que le entrega a alguien, porque me imagino que tu día está muy ocupado, o sea, no puedes ser diseñador web, no puedes ser programador y asegurarse de que la página esté arriba al 100% del día y también delegar esas cosas con quienes confías y esto va, yo creo que también mucho más que una plataforma tecnológica, como lo dijiste, también confías en muchos otros profesionales, médicos, psiquiatras, eh, etcétera, para entregarles pacientes y lo mismo de vuelta, así que también tienes que ir armando esa marca para que otras personas también te consideren al momento de querer derivar a un paciente o hacer la referencia a ti y decir como a quien yo mande donde Luis Guillermo me va a dejar bien. O sea, yo tengo una reputación también que mantener y claro, la primera impresión vale bastante. Y mira, tú decías algo, Tomás, ahorita muy importante. Tienes toda la razón en esto que me dices. Hay dos conceptos y dos imágenes que a veces se nos olvida. Las personas a veces iniciamos, aquí en México le llamamos con un changarrito, algo pequeñito, ¿no? Pero llega el momento, Tomás, que nos damos cuenta que ya nuestro negocio, si lo vemos como un negocio, porque al final es así, ya no es un changarro, sino un negocio, tienes que ocupar lo que te exige tu negocio. Yo vendo un servicio y al final del día, hablando también desde este sentido, tú lo dices bien, yo no tengo tiempo de estar en mis redes sociales, no tengo tiempo de estar, porque mi función no es estar viendo mis redes sociales, sí las veo por muchas situaciones, porque necesito estar al día de lo que ven las personas, lo que vivimos, lo que hacemos. El psicólogo es cosmopolita. El psicólogo está en todos lados, es chismoso con cédula, porque está en todos lados viendo, ¿no? Pero no tengo tiempo de estarme publicitando porque tengo que estarme preparando y viendo a mis pacientes. Entonces requiero, por un lado, quien me apoye haciendo mi publicidad, por el otro lado, quien me apoye checando a mis pacientes y por el otro lado, digo, hablando de lo que he estado trabajando con ustedes con respecto a la agenda, no sabes, sí, de verdad, cuando ya empiezas a tener pacientes, lo maravilloso que es tanto para ellos como para ti, que no te estén hablando, no porque te molesten, sino que ellos mismos se puedan agendar y puedan hacerlo y te quita tiempo cuando empiezas a hablar con ellos por alguna otra duda. Lo digo en el buen sentido, porque al final hay pacientes que requieren una atención y se les da. Sin embargo, hay pacientes o hay personas que ven tu historial, lo leen, te dicen y se agendan. Y eso te ayuda muchísimo para poder agilizar tus cosas. Esa es una parte para mí padrísima y déjame decirte que sí, en verdad te lo digo, a mis pacientes les ha agradado mucho esa parte de poder manejar
sus tiempos y sus horarios. Ya no te preguntan, oye, ¿tienes tiempo para atenderme mañana? Oye, o sea, no, simple y sencillamente buscan en la aplicación, se agendan y se acabó. Y eso profesionalmente te ayuda porque no estás al pendiente de eso. Estás al pendiente de tu aplicación, estás al pendiente sí de las redes, pero siempre hay alguien quien los maneje, Tomás, y eso ayuda muchísimo. Sí, tremendamente importante y obviamente hacer la distinción de... Hay personas que requieren un poco más de atención, pero si te puedes comprar ese tiempo para quienes están más cómodos con la tecnología o haciendo las cosas a su manera. O sea, me imagino que hay que también adaptarse y tener la empatía de mi paciente puede estar ocupado igual que yo todo el día. La única forma de que me agende es si me llama o me pone un WhatsApp a las 11 de la noche. ¿Tú le vas a responder? Probablemente no. Por lo tanto, perdiste a un paciente o la posibilidad y ya que lo pueden hacer cuando quieran, cuando más les convenga, camino a la oficina, camino a donde sea, mucho mejor. Y eso es importante considerar, tener esa empatía con el paciente. O sea, un concepto con el que yo he estado jugando mucho es que sí hay obviamente psicólogos, yo también lo entiendo, que deciden no ocupar la plataforma, que sus pacientes no se acostumbraron. Y sí, lo entiendo, soy bastante empático, pero también tengo el contraargumento pero se pidieron un Uber, pero pidieron las compras a la casa por Rappi. O sea, ya están haciendo otras cosas con la tecnología y es un poco raro de que no se hayan acostumbrado. Entonces, una pregunta que te tengo es ¿cómo fuiste quizás soltando un poco el miedo o la duda inicial de que una plataforma sí te podía ayudar? Porque ya, bueno, llevamos meses trabajando juntos, te ves llegando a las 100 reseñas en tu perfil de Encuadrado. Ha sido un proceso, obviamente. ¿Qué fue para ti como el momento de magia o cuando ya dijiste como sí, funciona, mis pacientes les agrada, démosle? Híjole, al principio tú lo dices en este sentido. Primero es acoplarte tú a cómo ocuparla y por ahí yo creo que lo sabrá tu equipo que les estuve preguntando y ayúdame cómo le hago aquí, porque uno abre la aplicación y como un niño chiquito le pica aquí y allá para saber, pero obviamente está la asesoría de ustedes y nos van indicando, o está la, la forma de irnos orientando. Bueno, fui agarrándole la forma y de ahí vino el otro proceso. El proceso de yo poder decirle a mis pacientes, por un lado, te hace sentir bien, porque de verdad que te hace sentir bien, Tomás, el hecho de decir, mira, agéndate aquí y abre la aplicación, ¿no? Y ver los pacientes que te ven ahí, que está tu historial, que está lo que dices, y irles diciendo, y ya de repente, mira, yo no me tardé mucho, yo te puedo decir de verdad que máximo me tardé un mes, así sí lo puedo decir, y eso fue mucho, que mis pacientes se acoplaran. Que de repente empiezas a ver, importante así esta parte de tu agenda, donde solamente vas viendo tu correo, que ya se están agendando, ves quién, solo verificas ese tipo de situaciones. Empezó a desaparecer el miedo, pero empezó a ver la parte de cómo las personas cuando lo acoplan, empiezan a hacerlo también parte de su vida. Y déjame decirte que también sirve como una tarjeta de presentación. Porque al final del día sí ocupo yo tarjetas, pero también te puedo decir que las personas cuando me recomiendan, obviamente la persona quiere saber quién eres tú, a qué te dedicas. Solamente les mandas tu link y en tu link al abrirlo viene todo tu historial y lo único que les dices si tiene alguna duda, si tiene alguna situación, con gusto lo dialogo con usted. Pero muchas veces con toda la reseña que tú tienes dentro de tu plataforma, creo que es más que suficiente y las personas ven y sin ningún problema se agendan. Buenísimo saberlo. Eso para mí, déjame decirte que ha sido como una tarjeta de presentación. Sí, buenísimo. Bueno, Luis, quería agradecerte por estos 30 minutos. Seguramente va a ser un capítulo muy escuchado por allá, por México, también por Chile y otras personas por Latinoamérica que ya nos van conociendo. Tremenda historia, la verdad que me llamó mucho la atención, me dio mucho gusto conocerte más a ti y también ver el historial que llevas y saber lo que haces ahora y lo que te apasiona. Así que de verdad muchas gracias por venir con
tan buena disposición a contar la verdad. O sea, no todo es lindo y uno va aprendiendo y va mejorando. Así que gracias por inspirar a más personas a seguir el camino. Al contrario, Tomás, nuevamente gracias a ti, gracias a tu empresa, gracias a ustedes, tu equipo, que la verdad es que me han estado apoyando muchísimo. Cada que tengo una duda o algo de la plataforma, me han apoyado mucho y indudablemente muchas gracias. También incluso hasta para la parte de generar pagos, cobros, me ha ayudado mucho esta parte y de verdad te agradezco mucho.